La idea básica de en ese caso de las funciones, la idea básica de las funciones es que, lo que les decía, dividir para poder, en este caso, alivianar a la función principal, en este caso de todo lo que hago, ¿ya? Entonces, en este caso, a ver, atender. A ver, les voy a explicar con un ejemplito más, rapidito, es importante que me entiendan, ¿ya? Entonces, aquí. Es como si yo te diría lo siguiente, es como si yo diría lo siguiente, atender. Es como hemos hablado en Excel, igualito es. En Excel, en algún momento vamos a la persona y voy a olvidar ustedes, a ver, ahí está. Yo. Digamos que yo soy la función principal, yo soy la función main, yo soy la función principal. Y yo tengo que hacer lo siguiente, yo tengo que ir hasta la terminal y comprarme un pasaje. Entonces tengo que ir a la terminal para comprarme un pasaje. Pasaje, ahí está. También tengo que ir y, digamos, tengo que ir a comprarme, digamos, pan. Tengo que ir a comprarme pan también. Tengo que ir a dejar una encomienda hasta arriba. Tengo que dejar, digamos, un paquete. Tengo que dejar un paquete hasta el cerro, digamos. Paquete, tengo que dejar un paquete. Y así. Y tengo también después que hacer una tarea. Esta, tarea. Y luego de la tarea tengo que volver a dejar otro paquete. Entonces, con la programación lineal, esto se hace muy complejo. Tengo que, primeramente, ¿qué haría? Primeramente, compro el pasaje, después voy a ir a comprar pan, luego voy a dejar el paquete, hago la tarea, otro paquete más tengo que ir a dejar. Entonces, miren, yo tendría que hacer cada una de estas acciones. Yo tendría que comprarme el pasaje, yo tendría que hacerme, en este caso, ir a comprar pan, yo tendría que hacer, dejar el paquete, la tarea, otra vez el paquete. Entonces, la función principal se encargaría prácticamente de hacer todo. Tendría que hacer prácticamente todo. Entonces, que la función principal haga todo, pues prácticamente, en este caso, significa lo siguiente. Nos complicaría en qué? Que la función principal prácticamente, pues, termina haciendo todo y termina todo un quilombo de líneas de código ahí. Entonces, ahora, gracias a la programación funcional, tenemos la posibilidad de que ahora ya no lo haga todo yo. ¿Qué puedo decir? Ah, en vez de que yo vaya a dejar, en este caso, a comprarme un pasaje, ya no voy a comprarme yo el pasaje, sino voy a dar la tarea a que sea otra la persona que se encargue de cumplir con esta función, de irme a comprar la tarea. Entonces me voy a crear aquí otra persona, que sería la función. Voy a crear aquí la función, voy a crear aquí la función, voy a crear la función. Ahí está, voy a crear la función, que sería una persona que se va a encargar de comprar el pasaje por mí. Entonces aquí va a estar que me va a comprar el pasaje. Entonces, miren, yo ya no voy a hacer esta tarea, sino que me lo va a hacer otra persona, que para nosotros en programación va a ser una función. Tampoco quiero yo, digamos, dejar el paquete. Tampoco quiero ir a dejar el paquete. Entonces, lo mismo aquí. Lo mismo acá. Entonces, voy a crearme una función que se encargue en este caso, de llevarme el paquete. Entonces aquí, la función que se encargue de llevarme el paquete, voy a crearme otra persona que se va a encargar de llevar el paquete. Entonces aquí tenemos una persona que se va a llevar el paquete. Entonces se crea, bueno, está bien. Se crea una función aquí, paquete, ¿no? Se crea una función que va a hacer la tarea por mí. Entonces yo ya no tendría que hacer la tarea, ¿no? Ya tendría que hacer esta tarea. Ahí está. Pero como después de que yo hago mi tarea, ¿no? Después de que hago mi tarea, tengo que volver a llevar otro paquete. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo ya tengo aquí alguien que me lleva el paquete, entonces, ¿qué será? ¿Será que tengo que crearme otra función que me lleve el paquete o ya no? ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Tendré que crearme otra función o ya no? ¿Qué opinan? Hemos hablado de utilización de código. ¿Qué opinan? No, ¿Qué tendré que hacer entonces? Yo ya tengo una función que me lleva el paquete, entonces ya no es necesario
volverlo a crear porque ya tengo uno que me ayuda en esa función de llevar el paquete. Entonces ya no tengo que volver a crearlo. Ahora sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí estamos viendo la primera característica. Estamos dividiendo. Lo que antes hacía el main, lo estamos dividiendo en funciones. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Cómo es? ¿Se entiende o no? Sí, Ya, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ya. Entonces, lo estamos dividiendo. La premisa de divide y vencerá, ya estábamos hablando, ok. Entonces, la función principal ya está dividiendo. Puedes dividir todas tus tareas si quieres, o si quieres solamente algunas. Aquí ya viene la lógica del programador. Los programadores tienen que saber ver qué cosa te conviene dividir y qué cosa no. Inclusive, aquí no hay una regla. Si quieres todas las tareas, lo puedes dividir en funciones o puedes delegar que otra persona haga la función por ti y así la función principal ya no haría nada, ¿no? Pero en programación los programadores tienen que ver qué funciones te conviene dividirlas y cuáles no. Entonces, no es que todo lo tiene que hacer y el MAI ya no hace nada. No, tú tienes que ver qué funciones sí se pueden dividir y quiénes no. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí está. Entonces, hemos empezado a dividir. Hemos empezado a dividir. Ahí está. Ahora, aquí, la función principal tenía que comprar un pasaje. Pero en lugar de comprar el pasaje, se ha creado una función, que sería una persona que tiene la tarea de ir a comprar el pasaje por ti. Pero aquí tenemos la función. Pero en este caso, la función, ahí está esperando. Él sabe. Es una persona que tiene las instrucciones de que tiene que ir, tiene que llevar dinero, tiene que ir y tiene que, en este caso, tiene que ir y comprar un pasaje y devolver el pasaje. Entonces, ahí. La función principal, ¿qué tendrá que hacer? La función principal, en vez de que él, aquí antes, él iba por el pasaje. En lugar de que vaya por el pasaje, ahora lo que hace es llamar a quién? Llamar a la función. Es como diría, hay una persona que va a comprar pasajes, entonces ¿qué hago? Es como el delivery, ¿no? Le llamo, le digo, ¿sabes qué? Tengo que comprar un pasaje, anda. Entonces él va a ir a comprar el pasaje por mí, pero esta tarea ya no lo voy a hacer yo, sino lo hace él. Entonces la función principal lo único que hace es llamar a la función que cumple con la tarea que tú necesitas, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Sí, ingeniero. Esta función, esta tarea de ir a comprar pan, esta tarea de ir a comprar pan, no pasa nada. Aquí no tiene que llamar a nadie porque no hay nadie, no hay ninguna función que cumpla con la tarea de ir a comprar pan. Entonces, la tarea de ir a comprar pan la tiene que hacer el main, pero no hay problema. Por lo menos aquí ya se está aliviando la tarea. Él ya no tiene que hacer nada, sino hace él. Pero para que él haga tienes que llamarlo. Por ejemplo, en un delivery. Tampoco vos puedes pensar nomás en tu mente, ay, quisiera un pollo y llega el delivery, tome su pollo. Dios, no hay, ¿no ve? Si vos quieres que te lo vaya a comprar algo, tienes que llamarlo, invocarlo y decirle, quiero esto. Entonces, lo mismo es aquí en programación. Si la función quiere que si la función principal, el main, quiere que la función vaya a comprar el pasaje, entonces prácticamente tiene que llamarlo, invocarlo. El pan lo tiene que hacer él. El pan lo tiene que hacer él porque no hay una función que cumpla con esa tarea. Lo siguiente, aquí está. Después de la función del pan, él tenía que ir a comprar pasaje. La pregunta es, ¿será que él, la función principal, tiene que ir por el pasaje o puede invocar alguna función que le ayude? ¿Qué opinan? Invocar. Invocar, porque existe una función que hace la tarea, entonces aquí lo único que tiene que hacer es llamar a la función, llama, pero no va a llamar a quien sea. Aquí tiene que llamar a esta función, no es a cualquiera. Y en esta parte tiene que llamar a esta otra función, ¿no veo o no? Es como yo te diría, ay, quiero pedirme comida. ¿Vas a llamar al delivery o vas a llamar, en este caso, al Radiotaxi? Al delivery, pues no ves Radiotaxi, ¿para qué? No te estás transportando. O como te diría, digamos, llamas al delivery o llamas a los bomberos. Si quieres si quieres que alguien te traiga comida, llamas al delivery, pues no a los bomberos, ¿no ve? Aquí lo mismo. Entonces, tienes que hacer el llamado a la función correcta. Entonces, ahí está. Él llama a la función que te va a dejar el paquete, entonces, él va a hacer la tarea por ti. ¿No veo o no? Se va entendiendo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero.
Después de eso, la función principal tenía que hacer su tarea, ¿no? Tenía que hacer una tarea, digamos, una tarea de programación tenía que hacer, digamos, ahí. Entonces, la tarea de programación. Aquí no puede hacer nada la función principal porque no hay nadie que le ayude. No hay una función que le ayude a hacer esta tarea. Entonces, prácticamente aquí no tiene ninguna posibilidad de llamar a nadie. Por lo tanto, esta lo hace la función principal, ¿no? Si habría alguien que le ayude a hacer esto, entonces ya no tendría que hacerlo él, que tendría que hacer directamente también llamar a quien le va a ayudar, ¿no ve? Así ya no hace él, sino alguien se lo hace por él. Entonces, se habría. Pero como no hay, no hay nada que hacer. Aquí viene algo interesante. Después de que hace la tarea, otra vez tiene que dejar otro paquete al mismo lugar que hace rato ha dejado. Tiene que llevar, pero ahora otro paquete. Entonces aquí, la pregunta es, esto de dejar el paquete otra vez, ¿será que tiene que hacer la función principal o puede apoyarse en alguien? Puede llamar a alguien. ¿Qué opinan? Puede Llamar. llamar. Puede llamar. Entonces, en este caso también agarramos, entonces la función principal, ya no voy a dejar el paquete. ¿Por qué? Porque hay una función que deja paquete y es más, esta función que deja el paquete más antes ya lo has utilizado. Entonces aquí, en vez de que tú hagas la tarea otra vez, entonces vuelves a llamar. ¿Pero a quién vas a volver a llamar? Puedes volver a llamar a la misma función. Entonces aquí viene lo que decíamos hace rato. Las funciones tienen la capacidad de reutilizarse. Y aquí está. Si se dan cuenta, la función que deja el paquete se está reutilizando. Se llama aquí y aquí. Como tienes que dejar aquí otro paquete, entonces puedes llamar, pero no llamas a alguien diferente, sino puedes llamar a la misma función. Por lo tanto, las funciones tienen la capacidad de reutilizarse. Y aquí estamos viendo un ejemplo claro de aquello. Y así es como se crea la programación funcional. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Perfecto, Sí, entonces hasta ingeniero. aquí la teoría, hasta aquí la teoría. Seguimos todavía con teoría, si ya quieren programar, no así, pero claro, hay que entender la teoría también, por favor. Entonces, ves, con este ejemplo está mucho más clarito. Ahora, pero viene algo muy interesante. Aquí viene algo muy, pero muy interesante. Las funciones, y eso es como Excel, acuérdense de Excel, pero no sé si se acordarán, pero bueno, las funciones para cumplir con una tarea, para cumplir con la función que se les está encomendando, por ejemplo, el del paquete tiene que ir a dejar un paquete, la función del pasaje tiene que ir y comprar un pasaje. Entonces, las funciones para que cumplan con su labor necesitan de algo, no es así nomás. Las funciones por lo general necesitan datos o necesitan de algo, necesitan de algo, necesitan información, le ponen necesitan información, ¿ya? Necesitan información para cumplir con la tarea. Hay funciones que no necesitan nada, pero hay funciones que sí necesitan de información para cumplir con la tarea. La mayoría de las funciones necesitan de algo, de alguna información. Por ejemplo, a ver, cuando vos llamas a un delivery, ¿será que viene el delivery a ver, el delivery necesitará información para que te traiga la comida, sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ¿Qué información necesitará? Dirección. En el domicilio. Ya comida. la dirección del domicilio, el plato que quieres que se lo lleve. Por lo menos mínimo esos dos datos, ¿no ve o no? ¿Mm? Entonces, en este caso nos damos cuenta de que pues, el delivery para cumplir con su función correctamente necesita de esos dos datos informativos. ¿Dónde vives y qué plato de comida quieres? Yo nunca he llevado un delivery, pero por lo menos pienso que esos dos necesitan, ¿no ve? ¿O qué más necesita alguien ha llevado alguna vez? ¿Nadie ha llamado nunca también? No, Inge. ¿Vos has llamado? ¿Qué te piden? A ver, contame, tal vez yo quiero llamar y me rayo. A ver, contame.
No, Inge, nunca he llamado. ¿Quién ha llamado? ¿Alguien se puede llamar, pues, o no? O alguien tal vez trabaja en delivery, ¿sabe? Increíble, Te nadie llama. piden con exactitud la ubicación de tu domicilio. Ya, ¿Qué eso, característica tiene? ya, es uno. ¿Qué más? Tu número de celular. Número de celular para poder llamar. ¿Qué más te piden? La ubicación me piden. La ubicación en tiempo real. La ubicación en tiempo real. Tal vez por WhatsApp tienes que mandar. Y la comida también, supongo que te piden qué plato quieres y de dónde, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, Inge. No ¿Qué te más? piden, ¿eh? ¿No te piden eso? Entonces, ¿cómo saben qué comida te van a llevar? ¿Lo que él escoge llevar o cómo es? En las aplicaciones tú ya escoges. Ya, pero no importa, al final ¿Qué eso plato es? sigue siendo información para él, ¿no? ¿O no? Sí. No importa si le dices directamente o en este caso mediante la aplicación de forma indirecta, pero le tienes que dar esa información, ¿no veo, no? La cantidad de platos también. Entonces, dense cuenta que el delivery no es pues magia, no quiere decir al delivery, ahí le timbro al delivery y llega por magia, que está tu pollo, digamos, no hay eso, ¿no? En la función del delivery prácticamente van a necesitar sí o sí mínimo esa información que hemos dicho para que pueda cumplir con su función correctamente. Si vos no le dices dónde vives, dónde te va a dejar la comida, no va a poder cumplir con la función. Si vos no le dices qué plato quiere, no va a saber qué comprarte. Entonces prácticamente se dan cuenta que lo mínimo que necesita el delivery para cumplir con la función de entregarte un plato es tu dirección exacta, tu número de teléfono para comunicarte tal vez, el plato de comida, la cantidad y de dónde quieres que vaya a comprar ese plato de comida. Entonces, toda esa información como mínimo necesita para que pueda cumplir con su función. Tal vez algunos deliveries pidan otras cosas más, pero lo mínimo sería eso. Entonces, aquí nos damos cuenta que las funciones, por lo general, las funciones para cumplir con su tarea necesitan tener información, necesitan tener datos. A esta información y a estos datos que las funciones por lo general necesitan, se llaman parámetros. Parámetros. Se llama como parámetros. Existe en algunos de los casos muy extremos, atiéndame, en algunos de los casos muy extremos, existen funciones, atender, existen funciones que no tienen parámetros, ¿ya? Pero son funciones, ¿cómo les diría? Funciones vacías se llaman. Hay funciones que no necesitan parámetros, pero no son las, ¿cómo les diría? No son tan utilizadas en programación. En algunos casos muy excepcionales, cuando llevemos lo que son los mutadores y accesorios, por ejemplo, en el tema de programación orientada a objetos, van a ver que se crean funciones que no necesitan parámetros, pero son bien excepcionales, ¿ya? Hay algunas funciones, por ejemplo, que no necesitan tener ningún parámetro para cumplir con su función, ¿ya? Existe. Listo. Entonces, hasta aquí se entiende. Entonces, las funciones para cumplir con su tarea necesitan tener parámetros. ¿Qué son los parámetros? Pues la información que necesitan para cumplir con la tarea que se le ha encomendado. ¿Se va entendiendo? Sí, ya. Ya, Sí. excelente. ¿Es? Excelente. Las funciones también, aquí viene algo interesante, ¿eh? Con este ejemplito lo estamos viendo. Las funciones también necesitan retornar algo. Las funciones también devuelven algo. Aquí está, las funciones también te entregan, devuelven algo. Devuelven. O sea, devuelven un valor. Devuelven un valor. Las funciones terminan devolviendo un valor. Ahí está. Las funciones terminan devolver. A ver, por ejemplo, vamos a ir en el caso del delivery. Ya hemos dicho. A ver, el ejemplo del delivery vamos a volver. Entonces yo llamo al delivery, entonces lo estoy llamando. Yo soy la función principal, estoy llamando a la función que hace el delivery. El delivery me va a decir, necesito esa información. Entonces yo le tengo que dar los parámetros. Le tengo que decir, ya sabes qué, yo vivo en tal lugar, en Argentina, tal número, yo tengo tal es mi celular, quiero un pollo de M&M. O solamente un plato de pollo M&M de 20 bolivianos. ¿Listo? Entonces, una vez que el delivery tiene toda esa información, hace lo que tiene que hacer y al final el delivery me devuelve o no me devuelve algo. ¿Qué me entrega el delivery? Lo que pediste. Lo que he pedido, me devuelve el plato que le he pedido, porque su función es de él comprarme un plato. Pues obviamente me lo tiene que entregar. Imagínense lo ridículo que sería, yo agarro al delivery, le llamo, le pido y nunca me entrega la comida. Entonces, a ver, la pregunta es, si nunca me entrega la comida, ¿habrá cumplido con la función correctamente? Pues no.
Su objetivo de esta función era que me compre la comida al final. Obviamente, para que cumpla con la función que se le ha encomendado, tendrá que terminar entregándome el plato de la comida que le he pedido, ¿o no? Sí, Inge. Entonces, las funciones, por lo general también, siempre terminan devolviendo un valor. ¿Qué valor te devuelven las funciones? En lo que tiene que calcular, lo que tiene que hacer, lo que tiene que, la función que se le ha encomendado. Entonces, como el caso del delivery, prácticamente entonces tiene que terminar devolviéndome el plato de comida que se le ha encomendado. Y ahí, una vez que me termina de devolver el plato de la comida, ahí termina la función, ¿no veo o no? Ahí termina con su papel, con su rol. Entonces, ¿ves? Las funciones, aquí estamos entendiendo. Con esto van a entender la estructura. Las funciones, para que cumplan con su trabajo, necesitan información, que son los llamados parámetros. Y las funciones, por lo general, devuelven un valor. ¿Ya? Por lo general, devuelven un valor. ¿Ya? ¿Qué cosa te devuelven? Pues el cálculo, el proceso o lo que tenían que hacer. En el caso del delivery, tú lo llamaste, entonces él termina devolviéndote, te termina entregando el plato de comida. Hemos dicho que hay funciones que no tienen parámetros, se le llaman funciones vacías o funciones sin parámetros. También existen funciones que no devuelven ningún valor. Hay también funciones que no necesitan devolver nada, que no necesitan devolver ningún valor, ¿ya? No te devuelven nada, ¿ya? Entonces también existen funciones que no te devuelven nada, pero por lo general, las funciones, en este caso, siempre devuelven un valor y siempre tienen parámetros. Por lo general, son casos muy excepcionales donde no devuelven nada y tampoco, digamos, tienen ningún parámetro. Entonces, esas son las condiciones que deben cumplir o que tienen las funciones. Listo, ahí se acabó la teoría. Preguntas, ¿se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Vamos al código. Vamos al código. Vale, listo. Antes de entrar al código, vamos a explicar aquí. Estructura de una función. Ahí está. Vamos a colocar el código para estudiar cómo será la estructura de una función en C++. En Java es lo mismo. En Java, C# cumple lo mismo. ¿Qué hemos dicho? Las funciones necesitan devolver un valor. Ahí está. Entonces, la primera parte de la declaración de una función en un lenguaje de programación se pone valor de retorno. Valor, guión bajo de retorno. Valor de retorno. Ahí está. Valor de retorno. Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que especificar en una función es el valor de retorno. ¿Qué va a retornar? ¿Qué cosa retorna? ¿Ya? Solamente retorna un valor, pero ojo con esto. Solamente retorna un solo valor. Ya van a ver por qué les digo esto, ¿ya? El valor del retorno. Después viene el nombre de la función. El nombre de la función. Las funciones tienen que tener un nombre, porque si no, ¿cómo los invocarías? ¿Cómo los llamarías? Les tienes que llamar por el nombre, ¿no? ¿O no? Entonces las funciones tienen un nombre, ya tienen un nombre, nombre de la función, ¿ya? Las funciones tienen un nombre. Así es lo que estoy explicando, atiéndanme biencito. Los que no están atendiendo, no sé, este video capaz ni lo suba a la plataforma porque no va a tener tiempo, estoy ahorita un poquito ocupado, por favor, así que atiéndame. Acá está, entonces aquí, nombre de la función, lo voy a poner esto en negrilla, que está, a ver, en negrilla, ahí está, nombre de la función, ¿ya? Entonces las funciones tienen un nombre para poder invocarse. Por ejemplo, de esta función, su nombre era el pasaje, de este era el paquete, entonces las funciones obligatoriamente deben tener un nombre, ya está. Después, hemos dicho, las funciones también tienen, ¿qué cosa hemos dicho? Necesitan información, en otras palabras, necesitan parámetros, ¿ya? Esa información que se les va a pasar a las funciones viene dentro de paréntesis, y dentro de los paréntesis pone lista de parámetros, se llama lista de parámetros. En otras palabras, aquí, en donde dice lista de parámetros, aquí le vamos a mandar nosotros la información que necesita la función, y ahí está. Y después abrimos llaves
y cerramos llaves y ahí está. Y aquí está todas las instrucciones, bloque de instrucciones de la función. Entonces, esta es la estructura prácticamente de una función en cualquier lenguaje de programación. Valor de retorno, nombre de la función, lista de parámetros. Ya sabemos que la lista de parámetros prácticamente está refiriendo a la información, ¿no? A la información que necesita, ¿no? ¿Dónde está la información? Aquí está, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está esto, no? A la información que necesita. Ahí está. Entonces, y después, obviamente, hay llaves de apertura y de cierre. ¿Por qué hay llaves de apertura y de cierre? Porque prácticamente la llave de apertura y de cierre indican todas las instrucciones de código para que la función cumpla con su tarea. Entonces, miren, todo esto que estoy poniendo aquí tiene relación directa con lo que se ha explicado acá. ¿No veo o no? ¿Se entiende? Sí, Inge. Ya. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ya con la programación. Voy a hacer un ejemplo con la programación. A ver, un ratito. Ay, ese será. Ya ni modo. Ahí está. Entonces, a ver, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí está. Estructura de la función, nombre de retorno, nombre de la función, lista de parámetros, bloque de instrucciones. Ahí está. Bloque de la instrucción de la función. Ah, bueno, aquí está. Así, atiéndame, por favor. Aquí se tienen que entender todo. Ejemplos, vamos a poner ejemplos. Ahí está. El primer valor bueno, el valor del retorno. ¿Qué significa el valor del retorno? El valor que va a devolver la función, ¿ya? Recordemos, pues es importante aprender todo. Recordemos que en programación tenemos diferentes tipos de datos, ¿no es o no? A ver, ¿cuáles son los tipos de datos primitivos que hemos aprendido? ¿Cuáles son? ¿No saben? Les hace probar a todititos, no me dicen los tipos de datos. Int, Ya, int. Después, float, ya, float. Doble. Eso, el doble. Hacen acordar la fuerza, ustedes funcionan, ¿no? Int, float. Después char, tenemos el Char, doble. string, Eso, el string. Hacen acordar más bien. Int, float. Tenemos aquí el string, char, el char. A ver, vamos a ver todititos aquí. El doble, el float, el string, el char. Tenemos también el bool, ¿no ve? Tenemos el bool. Y aquí viene algo importante. Habíamos mencionado un tipo de dato que nunca lo hemos usado hasta ahorita, que era el void. ¿Se acuerdan? Les dije, el void significa vacío. Hasta ahorita nunca hemos utilizado. Hemos usado int, hemos usado float, hemos usado doble, hemos usado string, hemos usado char. No hemos usado ni el bool ni el void. Ahora sí van a ver para qué se usa el void, ¿ya? Entonces aquí viene lo interesante. ¿Por qué estoy repasando los tipos de datos aquí? Porque en el valor del retorno, lo único que se especifica es qué tipo de dato vas a retornar. No le vas a decir específicamente qué valor. No le importa a la función eso. A la función lo que le importa es el tipo de dato del valor que se va a retornar. Por ejemplo, si esta función al final de todo termina devolviéndome un valor entero, entonces aquí en el valor de retorno tenemos que ponerle int, ¿se entiende? Int. Ahí está. Pero si la función va a devolver un valor, digamos, de tipo string, una cadena, entonces le pone string, ¿se entiende? Entonces, en esta parte del valor de retorno, lo que se pone es, no se pone el valor como tal, sino en programación se pone simplemente el tipo de dato del valor que va a devolver. Si la función devuelve un float, entonces aquí en valor de retorno tenemos que decir float. ¿Se entiende? sí, Ya, entonces ahí está, float. Pero hemos dicho, aquí viene lo interesante. Hemos dicho que hay funciones que no devuelven nada. Ahora aquí viene lo interesante. Si voy a crear una función que no devuelve nada,
¿Cuál de estos tipos de datos tendré que poner? Void. Exacto, se le pone aquí el void, porque el void significa vacío, entonces significa que no va a devolver nada. ¿Ve? Aquí viene la aplicación del tipo de dato void, que significa vacío. En aquellas funciones que no se tornan nada, se llaman, tienen que tener aquí como valor de retorno, se le ponen void. Tal vez está mal dicho valor de retorno. Le pondríamos tipo de dato para el retorno, para que sea un poquito más específico. Ahora sí, tal vez con esto se entienda mejor. ¿No veo o no? Entonces, tipo de dato para el retorno. Si no devuelve nada, pues void, porque void significa vacío, nada, nada. Les dije, no significa nada. Ahora se está aplicando. Si la función va a devolver un entero, entonces ya no va a ser void, va a ser un int. Si va a devolver un float, va a ser un float. ¿No? Ahí está. Cuidado que me estén colocando, ya, pero ¿qué pasa si devuelve dos valores? Va a tener que ser float. No hay eso. Hemos dicho que las funciones, ¿cuántos valores retornan? 1. Solo uno. Entonces aquí solamente tienes que poner un tipo de dato, en este caso. ¿Y de qué vas a poner el tipo de dato del valor que se va a devolver? ¿Se entiende, verdad? Entonces ahí está. Entonces voy a suponer que voy a crear yo una función que sea de tipo int. Entonces quiere decir que mi función va a terminar devolviendo un int. Listo. Entonces eso significa este primer valor, que sería el tipo de dato para el retorno. Ahí está. ¿No ve? Luego, ¿qué sigue? Dice el nombre de la función. El nombre de la función no importa. El nombre de la función es definido por el programador. En otras palabras, los programadores pueden darle un nombre cualquiera a la función, ¿ya? Siempre y cuando cumpla con los siguientes parámetros, con las siguientes reglas. Es igual que crear una variable, ¿ya? No puede empezar con un número, no puede ser puro números, no puede ser, en este caso, no puede contener espacios en blanco. Lo mismo que las mismas reglas que se cumplen para declarar variables, se cumple para el nombre de la función. Yo voy a llamar, digamos aquí, mi función, se va a llamar, mi función, así le quiero llamar. Si quiero colocar un espacio en blanco, ¿qué colocamos en lugar de espacio? No colocamos un guión bajo, ¿no? Igualito que hemos hecho en base datos igual. En base datos igualito eso, ¿eh? No se puede crear nombres de los campos de las tablas con espacio. Utilizamos un guión bajo. Entonces aquí también puedo utilizar el guión bajo para poner, en este caso, simular el espacio en blanco. Pero no hay esto. Mi función. No se puede poner este nombre a una función porque habría un espacio en blanco. Tampoco se puede poner esto. Una función. No puede empezar con número. Tampoco se puede poner esto. Función espacio 1. No se puede. Sí se puede poner función 1. A esto sí se puede poner, ¿no? El nombre que tú quieres. Yo lo voy a llamar, digamos, mi función. Entonces, mi función. Sí, puedo hacerlo así. ¿Esto sería válido, sí o no? ¿Esto sería válido o no, jóvenes? Sí, ¿no ve? Sí, vale. Entonces ahí está, ¿no? Lo podemos poner así. Pero si quieren tener con espacio siempre, no pueden poner espacio en blanco, pero pueden poner el guión bajo. Eso también sería válido. ¿Se entiende? Entonces, el nombre de la función es definido por el programador. El programador define el nombre que va a tener tu función, ¿ya? Pero debe poner el nombre siguiendo estas reglas que le estoy indicando en este momento. Ahí está, entonces el nombre de la función. ¿Qué sigue después? Dice. ¿Qué sigue después? Atender. ¿Qué sigue después? En ese caso, sigue la lista de parámetros. Entonces aquí tenemos la lista de parámetros. ¿Qué quiere decir con la lista de parámetros? Las funciones para cumplir algo necesitan algo, hemos dicho, ¿no veo o no? Entonces, ¿qué pasaría si esta función necesita, para poder cumplir su tarea, su rol, necesita de una variable entera y una variable flotante? Sí o sí necesita esos dos datos. Entonces, esos dos datos que necesita tendría que ser los parámetros, ¿no veo o no? Entonces, ¿cómo serían los parámetros en programación? Se pondría, digamos, int a. Le puedes poner una variable cualquiera aquí. Int a, coma, un float b. Listo, ahí está. Entonces, prácticamente sería la lista de parámetros que está recibiendo esta función. Ahora les pregunto, ¿cuántos parámetros está recibiendo esta función? ¿Cuántos datos está recibiendo o necesita? Solo 2. Ya, ¿de qué tipo? De entero y con decimal. Ya, necesita un entero y un flotante. Ese entero que va a recibir esta función, ¿qué se va a llamar? A.
¿Y el valor flotante qué se va a llamar? B. ¿Ves? Así nomás son los parámetros que necesita. Si la función, digamos, necesita dos números enteros, necesita tener 3 enteros para cumplir su tarea, necesita 3 enteros. Entonces, ¿cómo sería? Int A, int B, int C. Entonces, ahí están los 3 valores que él necesita. Ahí está, ¿no? Está en la exposición. ¿Qué quiere decir? Que va a recibir un valor entero que se va a llamar A, va a recibir otro valor entero que se va a llamar B, va a recibir otro valor entero que se va a llamar C. Entonces, en este caso, esta función ahorita tendría que recibir 3 parámetros. ¿De qué tipo? De tipo entero, los 3. El primer parámetro se va a llamar A, el segundo parámetro se va a llamar B, el tercer parámetro se va a llamar C. Entonces, en este caso, esta función tendría estos 3 parámetros. Entonces, así nomás se le envía los parámetros, se le envía con el tipo de dato y la variable que se va a llamar dicho parámetro que se va a recibir. ¿Se entienden los parámetros? Sin G. Sí, ingeniero. Hemos dicho que las funciones en algunos casos también no tienen parámetros. En algunos casos puede haber funciones que no tienen parámetros. Las funciones que no tienen parámetros son así, directamente se abre y se cierra con paréntesis y ahí está. Esa sería una función sin ningún parámetro. También existe este tipo de funciones. Son pocos los casos de aplicación, pero existen. Entonces, esa es una función sin parámetros. Facilito. Voy a crear una función que reciba un parámetro en int A, nada más. Una función que necesite un solo parámetro. Ahí está. Aquí viene ahora lo interesante. Entonces, esta sería una función. Ya. A ver. Un poquito más, ya vamos a llegar al ejemplo, pero a ver, tenemos un minutito nomás, el tiempo se ha ido. Preguntas jóvenes, ¿se entiende? ¿Se entiende? Háblenme, por favor. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces ahí está, ¿no? Emily va a ser la voz de todos. Algunos más participan. Ahí está, Matías dice sí, ya. Se van a conectar rapidito. Falta un poquito más que hablar de esto y vamos a después ya programarlo en C++, unos 2 ejemplitos básicos, aunque sea hoy día, para que puedan entender las funciones. Ya, entonces, mismo enlace, por favor, gracias.